Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo, me da mucho gusto saludarlos y vamos a platicar aquí en Filmoteca Digital de Nuevo Orden. Estrena ya el sexto largometraje del siempre controvertido Michel Franco. Lo hace en medio de una polémica causada por el tráiler y declaraciones posteriores que hiciera el mismo director. La verdad, no me voy a meter en ninguno de esos temas. Desde las primeras escenas, el director ya muestra el estilo visual que va a tener su historia y, por obviedad, también lo que pretende ser su discurso, obviamente. Arranca con un collage de escenas donde vemos una pintura colorida pero totalmente desordenada. Después a la protagonista Marian, que es Nayan González, estupenda, como siempre, desnuda bajo la lluvia. Después escaleras con agua color verde cayendo, cuerpos amontonados, muertos, y de nuevo también a Marian vestida de novia, y finalmente en una secuencia en una sala de emergencias de un hospital donde los pacientes son desalojados porque están llegando personas golpeadas y lastimadas, las cuales se comenta durante esta secuencia que la causa de sus dolores es que estaban en una manifestación. Franco pone sobre la mesa el caos, la violencia, la muerte y al personaje principal en este prólogo. Después nos encontramos en una casa lujosa del Pedregal, donde se lleva a cabo la boda civil de Marian, que ya conocimos, con Alan, otro joven. Vemos una clase social alta que interactúa con la política mientras da sobres de dinero de regalos a los novios y cierra acuerdos de permisos de terrenos. A la par, también vemos algunas trabajadoras de la casa que tienen sus propias discusiones entre ellas y sus inconformidades entre ellos. A lo largo de las escenas se hace presente que la ciudad es un caos, que hay manifestaciones en las calles, que están tirando pintura verde a los coches y armando muchísimas revueltas. Marian y un joven trabajador de la casa llamado Christian salen de la boda sin avisar, no les voy a platicar mucho, tratan de ayudar a una persona que fue ex trabajadora de la familia y con esto Franco crea una línea argumental que se va a retomar más adelante. De repente, la fiesta es invadida por un grupo de personas de clase social baja, las cuales sin parpadear comienzan a golpear, torturar y matar a los asistentes. Los choferes, las personas de servicio, hasta los meseros toman las armas y se levantan, a final de cuentas, y es una matanza. No voy a platicarles los detalles de la película, pero creo que a final de cuentas es importante ir charlando de los temas que Franco va presentando poco a poco. En primer lugar, parecería que con este primer acto de Nuevo Orden se va a enfocar en una lucha de clases, en un enfrentamiento causado por el hartazgo incluso de las desigualdades, y posiblemente su discurso incluso podría profundizar esas causas. Sin embargo, no, sorprendentemente, a mí me sorprendió, no va por ahí. La matanza de la casa termina. Y nos adentramos después, al final, en que el ejército ha tomado el control de la situación, no solo de la boda, sino de la ciudad y después de todo el país. De repente, sin contarles mucho, como les dije anteriormente, Marian es encontrada por el ejército y con la falsa promesa de que la llevarían a su casa de regreso, es secuestrada por los soldados y llevada a una bodega que asemejaría muchísimo estos campos de concentración, en donde cuando llega ella vemos que hay mucho más personas, en su mayoría de clase social también, de su clase social alta, pero también ahí. A partir de este momento el discurso o el tema del conflicto de las clases ya queda atrás. Franco no cierra el tema, prefiere cambiarlo por otro bastante diferente. Eso no quiere decir que menos interesante, y es el rol del ejército. Hemos visto en muchas películas ya una crítica al ejército. Esto no es una novedad, incluso también a sus acciones, desde Rojo Amanecer, pasando por el extraordinario documental La Libertad del Diablo de Bernardo González, El Violín maravilloso de Francisco Vargas, o también el documental Ayotzinapa en el Paso de la Tortuga de Enrique García, por decir algunas. Nuevo Orden presenta un país militarizado con toques de queda, con soldados más insensibles, incluso que los mismos intrusos que llenaron de furia la fiesta sin importar las clases sociales. Se presenta un ejército que agarra parejo. Lo mismo mata a una persona de clase baja por salir después de un toque de queda, incluso, que puede matar a una persona dentro de la bodega, torturarlas y violar a todas esas personas y usarlas como mercancía para pedir rescates a sus familias. Pero también no quiero dejar de mencionar que vemos un ejército humano y por ende ambicioso y finalmente corruptible.
y divisible en bandos. Y ese detalle me parece de los puntos más interesantes que propone la película. El manejo de la violencia en el lenguaje cinematográfico de Franco es muy bueno, aunque por momentos me parece algo disparejo en su tono. Me explico. En momentos no tiene ningún problema con presentar cuerpos, golpes, desnudos, muertes y violencia de una manera gráfica, tal cual, a final de cuentas. Y por el otro lado, de repente parecería que se frena, que deja de enseñar y que utiliza mejor las elipsis sonoras para que, como espectadores, mejor escuchemos el dolor, las torturas y el sufrimiento, pero no lo veamos. Caso contrario ocurre, por ejemplo, con el trabajo de Amate Escalante en Eli, ¿no? Que a Eli no le tiembla la mano en presentar una violencia explícita. Ahora, eso no me parece malo, como dije, nada más es disparejo y más que al final de cuentas, sobre todo por la propuesta que el mismo director nos ha presentado y ha establecido desde su primer acto. Lo mejor de Nuevo Orden es que crea tema, genera polémica y, ¿por qué no? También hay que decirlo, que genera controversia. Me parece muy bueno que el espectador siga platicando con el director o de lo que el director quiere decir, incluso después de ver su película. Pienso que ahí hay mucha tela de donde cortar, sin lugar a dudas. Así también ha sido en su mayoría el cine de Michel Franco. Nuevo Orden es una película interesante en su forma, en su fondo. Les recomiendo muchísimo que la vean y que la dejen respirar y que después la platiquen muchísimo.